La clase de hoy es una clase especial. ¿Qué tiene de especial? Por un lado, vamos a tomar todo lo que estuvimos viendo sobre el desarrollo moral el jueves pasado, y vamos a transformarlo en algo que sea posible de aplicar en las salas o en el aula. ¿Bien? Es decir, todo ese marco teórico. Buenas. ¿Cómo se llama? Martín. Todo eso que estuvimos viendo, que es un marco teórico importante, con 5 corrientes de pensamiento filosófico moral, la de Piaget, la de Kohlberg, la de Lean, la de, ¿cómo se llama esto? Lean, y de estos otros dos, que no me acuerdo ahora el nombre. ¿Cuál? ¿Cómo? Res, sí, y ¿cuál dijo? Y Carol Gilligan. Bien. Todo eso que era parte teórica para ustedes, para su formación, ahora vamos a ver la parte que va a ser posible llevarlo al aula. Pero toda esa parte se puede entender mejor porque tenemos ahora este gran paraguas que es la teoría del desarrollo moral. Muy buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cuál es su apellido? ¿Sánchez Milagros? Sí. Entonces, la teoría del desarrollo moral que estuvimos viendo, que esta es la parte de ustedes, vamos a ver ahora una cosa en particular de todo eso, que es lo que se puede llevar al aula, a la sala, que es el dilema moral. Ya voy a explicar bien qué es esto, pero para ir entrando un poquito en tema, recuerda que las 5 teorías que yo les di, todas tenían como casos, por ejemplo, el del doctor Haynes, el de Haynes que tenía que ver cómo conseguir el remedio para su esposa, si robar, bueno, eso es un dilema moral. O cuando hablé sobre el tema de qué niña fue más traviesa, la que hizo tal cosa, lo que hizo tal otra, eso es un dilema moral. O cuando hablé del porcospín y los topos, esos son dilemas morales. Todos esos casos que fueron presentados por estos pensadores como formas para entender la teoría, nosotros vamos a usar esos casos como objeto de trabajo en el aula. Pero no todos esos se pueden usar porque algunos son muy complejos o muy abstractos. Entonces vamos a convertir toda esa complejidad práctica en algo más simple, más directo. Pero para poder hacer eso tenemos que entender mejor qué es el dilema moral. Entonces, parte de esta clase va a ser explicar, en primer lugar, qué es un dilema moral, ¿bien? ¿Qué carajo significa? 2, cómo lo podemos resolver nosotros como docentes. Y 3, cómo dárselo a nuestros estudiantes. Ahora, la parte nueva que tiene esta clase en particular, con respecto a otras clases de otros años, es que luego de un poco de estudio he incorporado un apartado nuevo. Tradicionalmente, los dilemas morales se utilizan en estudiantes que tienen desarrollado la verbalización, es decir, que pueden hablar. Pero en PEI no todos nuestros estudiantes pueden hablar, ¿no? Entonces, tradicionalmente los dilemas morales se han dejado solamente para cierto momento de los estudiantes, quizás cuarto, cuando están en la sala de 4 años, ¿no? En adelante. Pero muchos estudios han indicado que se puede hacer dilemas morales en estudiantes preverbales, es decir, que todavía no pueden hablar. Ya vamos a hablar específicamente de eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Entonces primero explico dilemas morales, después les explico a ustedes cómo resolverlos y luego explico cómo lo puedo utilizar tanto para estudiantes preverbales como para estudiantes verbales. Son dos técnicas distintas. ¿Bien? Son 2 caminos distintos porque ustedes tienen esta complejidad que no tiene el primario, que es lo que expliqué al principio del cuatrimestre, que tienen que jugar a dos niveles. ¿Cómo enseñar a alguien que no me puede devolver una respuesta verbal y no puedo construir un diálogo?
¿Y cómo enseñarle a alguien que recién está aprendiendo a construir un diálogo? Que esta es una dificultad que no está en primaria o en secundaria. Tienen otras dificultades, pero ustedes tienen esa en particular. Esa es como el nudo central de PAVE, ¿no? Entonces, frente a eso, todo lo que se enseñe, inclusive los conocimientos más abstractos como la ética y ciudadanía, tiene que pensar en ese sujeto de conocimiento. ¿Ok? Eso es lo que yo trato de hacer. Que lo logre, son dos cosas aparte. Pero bueno, empezamos desde ahí. Entonces, dicho todo este preámbulo y explicadas las partes de la clase, empecemos. Empecemos con la idea, no de dilema moral, sino de dilema solo. Dilema solo. Un dilema, en términos sencillos, es algo que tiene dos caminos, ¿no? Di tiene que ver con doble o con dos, y lema tiene que ver con camino. Entonces serían dos caminos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un dilema político. ¿Voto al partido A o al partido B? Es un dilema político, no es moral, es político. Estoy a favor del partido, qué sé yo, ahora está muy de moda Milei, estoy el libertario, que es el partido de Milei, o, ¿cómo se llama? Algún nombre de otros dos, Juntos por el Cambio, ¿no? Estoy entre esos dos, eso es un dilema político. Después, si yo voto a Juntos por el Cambio, no puedo votar a libertarios, ¿no? Y viceversa. Los dilemas tienen la característica de que es un camino que si elijo A o B, pierdo un sentido. Si elegí el camino A, no puedo volver a votar. Si voté a los libertarios, no puedo votar Juntos por el Cambio. No puedo volver a hacer la cola y volver a votar. No se puede. Entonces, los dilemas políticos tienen la característica de que sí o sí, los dilemas tiene la característica de que sí o sí tengo que elegir uno. No puedo inventar una tercera opción. Porque eso, o uno o el otro. Después puedo tener, por ejemplo, un dilema amoroso. O salgo con Cacho o salgo con Juan. ¿No? Porque tengo que salir con uno de los dos. O sea, mi corazón me lleva a estar con uno de los dos y como no busco el poliamor, sino que soy monoamor. ¿Cómo? Monogámica, está mucho mejor. Tengo que elegir. O Cacho o Juan. Si estoy con Cacho, no estoy con Juan. No puedo. Es un dilema amoroso. Después puedo tener un dilema económico. ¿Me alcanza la plata o para salir al cine o para salir a cenar a un restaurante? O sea, tengo plata justo para eso. Tengo ganas de salir. ¿Cuánta plata tengo? Tengo esto. Puedo irme a ver una peli con unos pochoclos, todo bien, y después me vuelvo a casa. O voy a cenar, pero no puedo ir a... Es un dilema económico. Entonces, el dilema político. Hay muchos tipos de dilemas. La vida está llena de dilemas todo el tiempo. O como pollo, o como carne, o como vaca. O sea, todo el tiempo estoy con dilemas. Es un dilema gastronómico. Y así, sumarle dilemas. ¿Bien? ¿Se entendió la idea de dilema? Es una división de los caminos donde yo tengo que tomar una decisión, una acción. Y si tomo la decisión 1 o la acción 1, no puedo tomar la 2. No, es así. Es imposible ya volver, porque ya me gasté la plata para ir al cine, o ya salí con Cacho, o ya voté a Juntos por el Cambio, o ya me cociné pollo, ¿no? Lo que sea. Eso se entiende. Bueno, entonces, un dilema moral va a ser esta disyunción, pero con una característica en particular, que es una disyunción, una separación, disyunción es lo que se separa, moral. Es decir, va a tener que elegir entre dos valores morales. Por ejemplo, la amistad y la familia. No, yo tengo dos valores. Dilema moral. Entonces, o me encuentro en una situación donde tengo que elegir o defender a mis amigos o defender a mi familia. Si defiendo al uno, no puedo defender al otro. De vuelta, es un dilema moral. El dilema moral tiene la característica de tener que elegir entre dos valores. ¿Bien? La situación hace que los valores aparezcan como contrarios. La situación, no es que el valor de por sí es contrario al otro valor, no es que la amistad de por sí niega a la familia, sino que la situación del dilema me lleva a tener que elegir o el uno o el otro. ¿Se entiende? La situación, el contexto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora,
¿Quedó claro lo que es la definición del dilema moral? Dilema moral es elegir entre dos valores que por la situación, por el contexto, por lo que está sucediendo, se me está contradiciendo. Si elijo uno, no puedo elegir el otro. ¿Ok? Y encima se convierte en un dilema moral porque para mí es importante los dos valores. Me importa la familia y me importa la amistad, pero la situación me obliga a elegir. ¿Se entiende? Bien. Les doy un ejemplo de dilema moral con el valor de la amistad y la familia para que lo entiendan mejor. Estamos en un tren, ¿no?, que sigue un raíl. El tren está desbocado, no lo podemos frenar. Por alguna extraña situación, yo estoy en el lugar de mando, el lugar donde puedo controlar cómo se mueve el tren. Y el tren está llegando a una situación donde se divide el camino, un dilema, ¿no? En un lado está un familiar mío y en otro lado está un amigo. Entonces, yo tengo que elegir: o muevo el tren para que arrolle a un amigo, o muevo el tren para que arrolle una amistad. En un contexto, amigos y familiares son dos valores que no entrarían en conflicto. Pero el contexto, la situación, esto es hipotético, imaginario, una fantasía, me obliga a mí a tomar una decisión. ¿Bien? Ahí está el tema. ¿Qué valor prima más? ¿Es más importante para mí la familia o es más importante para mí la amistad? Entonces, ahí tengo que elegir. Ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué no freno el tren? Eso sería crear una tercera opción. ¿Y los dilemas en qué se caracterizan? De que son dilemas, las dos opciones, no tres. Si decimos, hago una tercera opción, o salto del tren, o me suicidio, lo que sea, no estoy resolviendo el dilema, estoy, huyendo del problema, esquivando la situación, claramente. Entonces, hola, ¿cómo va? ¿Cómo es su apellido? Vega. ¿Vega Celeste? No, Leda Julieta. ¿Cortés Cintia? No, Leda. Ah, Leda. Entendí Vega. Por eso le pregunté. Bien. Entonces, estamos en esta situación, ¿no? Esto sería el dilema. Ahora, una cosa que tenemos que recordar, que si es un dilema moral, está en juego la moral, ¿no? Si es un dilema moral, lo que está en juego es nuestra moral. Y recordando la clase pasada y las otras dos clases de ética, la humanista y la poshumanística, entendemos que la moral es algo social, es algo contextual, es algo biográfico, porque dependiendo en qué sociedad estoy, en qué contexto y qué estilo de vida tengo, voy a tener distintos valores morales. No es lo mismo los valores morales que tiene usted que los que tengo yo. Podemos coincidir en algunas cosas, porque como vivimos todos en San Juan, en Argentina, y quizás algunos coincidimos, pero quizás no coincidimos en todos, y quizás los tenemos ordenados de manera distinta. Por ejemplo, quizás para ustedes es más importante la familia y para mí es más importante la amistad. Entendemos, los dos tenemos el valor de la familia y la amistad, pero lo ordenamos de forma distinta. Quizás usted elige matar a la amistad para mantener a la familia y yo hago algo distinto, no lo sé. Entonces, por contexto, por sociedad, por biografía, tenemos distintos dilemas, ¿ok? Entonces, entendido eso, tenemos que recordar algo. Buenas. ¿Cómo son sus apellidos? González Cintia. ¿Y quién más? González Picayo. Ok. Entendido eso, hay algo que tenemos que señalar. Recuerdan que yo había dicho que las teorías del desarrollo moral son teorías basadas en experimentación, que experimentaron sujetos, cómo fueron creciendo alrededor de la historia. Por ejemplo, cómo el niño toma tales decisiones, el adulto toma tales decisiones y así veo en qué estado moral está. Bueno, los estudios a partir del 2000 hasta la fecha, o sea, el 2023, han señalado que las sociedades del siglo XXI están fortaleciendo moralidades egocéntricas. Es decir,
eligen primero sobre sí mismos, ¿no? Por cómo es el contexto de la globalidad, por cómo es el mundo configurado ahora, por cómo nos relacionamos no solamente física sino digitalmente. Entonces, la sociedad de hoy en día está primando, o nos está fortaleciendo una moralidad egocéntrica. Primero elijo sobre mis necesidades e intereses y después elijo sobre las necesidades e intereses de los demás. Esto va de la mano de que sucede en contextos familiares, escolares y cívicos o de las ciudades, que van diciendo, primero pensá en vos, primero pensá en vos, primero pensá en vos, primero pensá en vos. ¿No? Es un discurso común de que lo que a mí me ofende es más importante lo que a vos te ofende. Lo que a mí me molesta es más importante que lo que a vos te molesta. Mi opinión es más relevante que tu opinión, ¿no? Es un discurso que se ha estado construyendo en los últimos 30 años más o menos, ¿no? Ahora, esto es el contexto con el que viven nuestros estudiantes en su proceso de formación y maduración. Pero también tenemos que saber que la escuela en sí es la segunda institución sociabilizadora, la que enseña otras maneras de sociabilizar y la que tiene la oportunidad de mostrar otras estrategias y otras prácticas de moralidad que no sean necesariamente egocéntricas. O sea, nosotros no podemos evitar que la sociedad del siglo XXI promulgue el individualismo y el egoísmo. No podemos, porque así se está configurando ciertas relaciones. Pero sí podemos enseñar otras estrategias y otras técnicas de moralidad que sean más altruistas, que busquen mayor la comunidad, que busquen los acuerdos y la convivencia. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo la escuela puede enseñar formas de moralidad que no sean estrictamente egoístas? A través del uso de los dilemas morales. La enseñanza mediante dilemas morales nos pone en juego cómo respetamos las normas, cómo usamos los principios éticos que hemos aprendido, cómo representamos a la diversidad de la gente con la que convivimos y cómo nos hacemos cargo de nosotros y de los otros. Es decir, el cuidado de sí y el cuidado de los otros. ¿Por qué no el dilema moral nos va a llevar a pensar esto? Porque el dilema moral nos pone en una situación crítica. Tenés que elegir o la opción A o la opción B. ¿Qué nos interesa a nosotros en el dilema moral? ¿Que elija la opción correcta? No. En los dilemas morales, y les digo desde ya, atención a los que rindan regulares o promocionales, no hay respuestas correctas. Pregunta de parcial. ¿Hay respuestas correctas en los dilemas morales? No, muy bien, tiene un 8. Está muy bien, ¿no? En los dilemas morales no hay respuesta correcta. No importa qué respondan. No importa si elegís la opción A o la opción B. No interesa. Lo que interesa es por qué elegís la opción A en vez de la B. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Típico dilema moral. Volvamos al tren. Usted está en un tren descarrilado y en una vía está un familiar suyo y en otra vía está una amistad suyo. ¿Qué elige y por qué? ¿Elige A o elige B? ¿Por qué? Elijo matar a la familia. ¿Por qué? Porque para mí la amistad es lo primero. Bueno, estoy dando un argumento. Porque para mí la amistad es lo primero. Estoy dando un principio ético. Estoy hablando cómo entiendo a los otros y cómo entiendo a los nosotros. Nosotros somos los amigos, los otros son de palo. O sea, empiezo a establecer yo mis propios valores, pero los estoy pensando. El dilema moral me obliga a pensar por qué hago lo que hago, por qué juzgo lo que juzgo, por qué digo lo que digo. ¿Bien? Entonces, el dilema moral nos obliga a pensar
cómo nosotros juzgamos moralmente al mundo y cómo evaluamos moralmente el mundo. Ahora, una nota al pie. Cuando trabajemos dilemas morales en el jardín, no hay que hacer dilemas morales que sean personales. Es decir, yo no puedo hablar de usted, ¿qué elegiría? No se hace eso en el jardín. En otros años, en otros niveles sí, pero acá no. Bien, lo que hay que hacer es darle ya las elecciones dadas y que ellos juzguen esas elecciones. O sea, no es que vos estás, sino que otro, qué sé yo, Pepe, estuvo en esta situación y Pepe eligió a la familia. ¿Estás de acuerdo? Sí, no y por qué. Cambia la cosa. En el jardín se juega de otra manera. Entonces yo les voy a mostrar cómo hacerlo para ustedes y luego lo vamos a bajar para el jardín, que eso es la otra parte que yo he explicado. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo lo que son los dilemas morales? Acá, no quiero asustar a nadie, pero históricamente los estudiantes tienen dificultades para entender los dilemas morales, el concepto. Bien, entonces yo trato de ser lo más pausado y claro con esto, porque esto es una herramienta. El dilema moral es una herramienta que pueden usar ustedes a nivel pedagógico o a nivel teórico. Nosotros vamos a ver los dos niveles, ¿ok? ¿Qué pasa? Entonces, les voy a hacer como un pequeño esqueleto de dilemas morales, un pequeño esqueleto. Tenemos tipo de dilema, y el dilema se distingue en qué está analizando y qué sabemos de la situación que nos presenta. El conocimiento previo. Los dilemas se pueden dividir en hipotéticos y reales. Hipotéticos es como la situación del tren. Es una fantasía. Nunca a nadie de ustedes le va a pasar eso que yo dije del tren. Nunca van a subirse a un tren y en ese tren va a pasar esa situación de que tienen que elegir entre... Es una fantasía, es un cuento, es una fábula. Los hipotéticos tienen esa característica de ser cuentos, fábulas, situaciones fantasiosas. Les digo desde ya que el tipo de dilemas que van a trabajar en el jardín son del tipo hipotético. Les cuentan un cuento. ¿Bien? Pero después están los dilemas reales. Los dilemas reales van a situaciones con las que podemos encontrarnos en la vida cotidiana. Como la que yo dije, el dilema... un dilema real podría ser: camino por la calle y me encuentro con un vagabundo, una persona sin techo, que me pide plata. Yo conozco a este vagabundo y yo sé que este vagabundo usará la plata para comprarse droga porque es adicto. Entonces yo estoy en una situación de dilema. ¿Le doy la plata sabiendo que la va a utilizar para una situación de adicción, o no le doy la plata sabiendo que eso le puede causar una abstinencia y un dolor terrible que nadie se lo va a poder tratar porque está en situación de calle? Entonces tengo un dilema: ¿contribuyo a esa adicción pero le doy cierta calma? ¿Es así? ¿O no contribuyo a esa adicción y le causo un dolor? Es un dilema porque tengo dos valores. Quiero ayudar, pero tampoco quiero que su adicción se fomente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Eso es un dilema real. Y un dilema que nos cruzamos cada vez que vamos por la calle y cada vez que alguien nos pide plata y nosotros sabemos que esa persona es adicta a algo, ¿no? ¿Qué hago con esa situación? Eso es real. Bueno, como se dan cuenta, la crudeza de los dilemas reales no es para trabajar en los jardines. En primario, yo sé que a usted no le interesa, pero le digo para que sepa que todo es crudo, puede ser: mi mamá me dijo que no convide dulces y un amigo me dijo que si no le convido dulces deja de ser mi amigo. Es muy común que pase eso entre los niños.
Que le diga que no hagas tal cosa a tus padres y que un compañero le diga, la amistad depende de eso. Eso es un dilema que encuentra. Quiero mantener la amistad de la familia, para que sepa que no es todo tan cruel. En jardín, mayormente trabajamos los hipotéticos. Si diseñan un dilema real que más o menos pueda acercarse a las necesidades de los estudiantes, no hay problema. Pero lo más fácil, lo más directo y lo más práctico son los hipotéticos. ¿Se entiende, no? Bien. Tanto los hipotéticos y los reales pueden ser de dos tipos. Puede ser analítico o puede ser de solución. A ver, el analítico viene de análisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de el dilema, qué sé yo, hipotético analítico o real analítico? Que el sujeto ya tomó la decisión. Ya decidió hacer, ya tomó A o tomó B. Ya eligió el tren, el riel A o el riel B, o eligió convidar al chupetín o no convidarlo, o eligió darle la plata al drogadicto o no dársela. Ya lo eligió. Nuestra tarea es juzgar eso. ¿Estamos de acuerdo con lo que eligió o no estamos de acuerdo con lo que eligió? Analizar. ¿Se entiende? Mayormente, los dilemas morales que damos en el jardín son hipotéticos analíticos. Una situación fantasiosa donde alguien ya eligió y nosotros tenemos que analizar esa decisión. En cambio, los dilemas de solución hipotéticos o reales, nosotros tenemos que elegir. Nosotros tenemos que dar una solución. Nosotros tenemos que tomar una decisión y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se entiende? En vez de juzgar a un tercero, nosotros nos ponemos en el papel principal. ¿Me van entendiendo? Bien. Los hipotéticos y reales, analíticos y de solución también pueden ser de dos tipos. La información que tenemos. Podemos tener información completa o información incompleta. La información completa, sabemos todo lo que hay que saber. Sabemos en qué contexto estamos y sabemos las consecuencias de nuestras decisiones. Sabemos que si elegimos A va a pasar todo esto y sabemos si elegimos B va a pasar todo esto. En las incompletas no sabemos lo suficiente. La información se va revelando en la medida que vamos tomando decisiones. Permítanme darles un ejemplo. Volvamos a mi caso ejemplar del tren que tiene que elegir entre dos opciones, A y B. Voy a cambiarlo ahora. Este es el contexto, pero vamos a cambiarlo. Se los pregunto a ustedes, se los voy a hacer hipotético de solución y se los voy a dar incompleto. ¿Bien? Ustedes individualmente están en esta situación. Un tren descarrilado. Por X contexto se encontraron enfrente de la máquina que maneja el cambio de riel del tren. Y de un lado, vamos a decir, en la opción A, hay 5 personas atadas que no van a poder escapar. Y del otro lado, del lado B, hay una persona atada. ¿Qué eligen? ¿A o B y por qué? Díganme, de vuelta, sepan la condición. ¿Hay soluciones correctas en los dilemas morales? No. Entonces, ¿se pueden equivocar? No. Si no hay soluciones correctas, no te puedes equivocar. No hay soluciones correctas, entonces jamás, elija lo que elija, no te vas a equivocar. Lo que es importante no es lo que elijan, sino el argumento que dan. No hay forma de equivocarse. Bueno, a ver, alguien que me diga si elige A o B. ¿Eh? Usted elige la B, donde hay una persona. ¿Por qué elige B? Menos cantidad. ¿Y qué importa? Una vida vale menos que 5 vidas. Ese es su argumento. Ok. ¿Alguien elige A? ¿Por qué eliges A? Y porque estaría salvando 5 personas. Si elegís A, matás 5 personas. Elegir A es hacer que el tren vaya hacia A.
Si elegís B, haces que el tren vaya al B. O sea, digamos que hay como un consenso de que todos elegirían A. B, que todos elegirían B donde hay una persona. Incompleto. Ahora les tengo que dar una nueva información. Les dije que según qué decisión tomen, les voy a sumar una nueva información. Esa sola persona es su ser más querido. Ser más querido. ¿Siguen eligiendo B? ¿Va? ¿Por qué no? Recién me acaban de argumentar lo siguiente. Es mejor matar a una que a 5. Ahora cambia el valor. ¿Por qué no? Porque digo yo, si es mi mamá, prefiero matar a otro. Ok, entonces ya no pesa el tema del menor dolor, ahora pesa el tema de la familia. Aparece otro valor. ¿Muy bien? ¿Los demás están de acuerdo o siguen matando a su madre? ¿No? ¿Están de acuerdo de matar a 5? Ok. Ahora es incompleto. Les voy a sumar otra información. Estas 5 personas son las 5 grandes mentes del mundo. Las que van a curar todas las enfermedades. Van a curar la hambruna. Van a curar todos los tipos de cáncer. Van a curar el SIDA. O sea, salvar a estas 5 es salvar a millones de personas. Porque estas personas tienen en su mano el papelito con la cura. ¿Siguen matando a estas 5? ¿Sí? O sea, prefieren cometer genocidio por la familia. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Es incompleto, así que fíjense que yo puedo ir sumando más condiciones para poner a prueba ¿qué? Sus valores. Ahora, acá está su ser más querido y acá está su segundo ser más querido. 4 de los máximos genios y su ser más querido. ¿Siguen eligiendo B? Entonces está en segundo lugar. ¿No? Obvio que está difícil, si el chiste es ese. Está difícil desde el principio. Y si acá está su segundo y su tercer ser más querido, ¿qué eligen? Tienen que elegir. En el dilema moral, ¿pueden no elegir? No, tenés que elegir, porque si no elegís, estás terminando la presentación. Entonces tienen que elegir A o B. ¿Y por qué? De vuelta, ¿hay malas respuestas? No, ok, entonces elijan. ¿Qué eligen? ¿Siguen eligiendo A? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Usted? ¿Por qué? ¿Por qué sigue eligiendo A? O sea, yo seguiría salvando el rey, donde está mi mayor ser. Claro, sigue pesando más el ser más querido que todos los demás seres más queridos y que la salvación de muchos, porque acá salvás a un montonazo de personas, a millones estamos hablando. ¿Ok? ¿Ok? Acá habíamos dicho las sociedades egoístas, ¿no? No, pero no es un juicio hacia usted ni hacia nadie. Una cosa que tienen que saber, cuando trabajen dilemas morales, ustedes no tienen que juzgar las respuestas. No hay que juzgarlo, porque no es un juicio de, ¿cómo vas a hacer eso? No. Importa que podamos evaluar nuestros valores. Nada más ni nada menos. Es eso. Y encima, eso que le he dicho a usted es algo que comparten, porque todos más o menos están en la misma sintonía. Fíjense lo evidente de cómo tendemos a ser egoístas. Porque yo le estoy dando la posibilidad de salvar millones de vidas, pero el egoísmo, mis intereses y mis prioridades son más importantes. ¿No? Pero no me doy cuenta hasta que no me encuentro en un dilema moral que pone en juego eso. ¿Ok? Bien, entonces, el incompleto voy revelando información en la medida en que se va desarrollando. Y yo puedo sumar más información, puedo cambiar todo esto, puedo ir cambiando para ir empujando a ustedes y que se sientan cada vez más acorralados a ver qué valor estoy manteniendo y qué argumentos doy para mantenerlo. Y hay un punto muchas veces que es lo que le pasa a ustedes, el silencio. No tengo argumentos, no sé por qué hago lo que hago. Y ahí es donde nosotros tenemos que pinchar, porque queremos que piensen. Ok, ¿no sabes? Bueno, pensalo ahora. ¿Nunca lo pensaste? Ahora es el momento de pensarlo. ¿Nunca te lo planteaste? Es ahora. ¿Se entiende? Porque muchas veces
tenemos valores, pero no sabemos por qué tenemos esos valores. Entonces, cuando el dilema moral me acorrala y me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dale, dame argumentos. Quiero justificar por qué tomás las decisiones que tomás. Ahí decimos, no tengo justificaciones. Bueno, ahora es el momento de pensarlas. Y quizás, al pensarlas, te das cuenta, quizás no estoy tan de acuerdo con esta decisión que tomé. Y revierto mis decisiones. ¿Se dan cuenta? El dilema moral es una herramienta poderosa. Primero, para mirarse a sí mismo internamente, hacer una evaluación interna. ¿Cómo me posiciono frente al mundo? Y segundo, para enseñarles a los otros el pensamiento crítico. ¿Por qué decidís lo que decidís? Porque si nos ponemos a pensar, todo el tiempo estamos con dilemas morales. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pasa que muchas veces no pensamos por qué elegimos este valor sobre este otro. Si ustedes se ponen a ver los autores que vimos, medían en qué punto del desarrollo moral estaban los sujetos con dilemas morales. Volvamos al clásico Colbert. Colbert decía, para saber en qué estadio está alguien postconvencional, preconvencional o convencional, le presento el dilema, el de Haynes y su esposa, y según qué argumentos da, lo puedo poner en tal nivel. Que recuerda que yo decía eso, lo que importante son las razones que se dan para decir, vos seguís las normas, o vos creás tus propias leyes, o vos defendés a tu familia. Todo eso son argumentos que te posicionan en cierto valor moral y por lo tanto en cierto pensamiento crítico de tu moral. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos? ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo trabajamos con dilemas en el jardín? Creo que hay 3 cosas a señalar. Cuando trabajemos dilemas en el jardín, lo primero hay que entender que el dilema que vamos a usar no tiene que ser una historia complicada. Tiene que ser una narración sencilla, interesante, centrada en la situación y en los protagonistas. ¿Bien? Siempre tenemos que dejar en claro cuál es el conflicto. Claridad y sencillez. Donde quede claro el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué tenemos que tomar? Por ejemplo, tiene que quedar en claro qué ideas o sentimientos se están contradiciendo. ¿Qué se está chocando? Segundo, respecto al lugar. Cuando demos dilemas morales en el jardín, tenemos que pensar en el apoyo de elementos visuales, gestos, imágenes, muñecos. Tenemos que tener presente que no todos van a querer participar y tenemos que respetar el hecho de que no todos quieran participar. Porque a veces los dilemas morales atraviesan sensibilidades. Si nosotros forzamos a todos a hablar, vamos a disminuir el diálogo, vamos a desmotivar que la gente quiera participar. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a las participaciones y dar lugar a los que quieran participar, participen. Con el tiempo, poco a poco, los demás que no han participado se van a animar a participar. Tercero, el docente no tiene que juzgar las respuestas. Nada de lo que se diga tenemos que decir, tu decisión es estúpida. No importa la decisión. No hay buenas ni malas decisiones, no hay buenos y malos argumentos. Porque si nosotros hacemos eso, desmotivamos a pensar lo que queremos que piensen. Tenemos que siempre pedir puntos de vista, formas de verlo. Por ejemplo, típicas preguntas que se puede hacer a los estudiantes. ¿Qué debería hacer el protagonista, el que está en la situación? ¿Qué debería hacer Pepe? ¿Qué alternativas existen? ¿No? A o B. Y después la maravillosa pregunta, que es la pregunta más importante, ¿qué harían en su lugar?
¿qué harían en su lugar? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Entienden? Ok. Antes de pasar a la resolución de dilemas para ustedes, quiero hablar de esto que yo había dicho sobre los dilemas en sujetos preverbales o en bebés. ¿Bien? Así que me voy a sentar a hablar un poquito sobre esto. En la ética y ciudadanía, y en realidad en todas las disciplinas humanísticas, sociales y naturales, hay una preconcepción, un prejuicio. El prejuicio es que la ética, la enseñanza de la ética, es una enseñanza discursiva, es para la gente que puede hablar entre sí. O sea, yo les pregunto algo y ustedes me tienen que responder verbalmente sobre eso que les pregunto. ¿Por qué hay esta idea? Porque los dilemas morales y la ética ponen en juego la expresión de nuestros deseos, de nuestros intereses, de nuestras preocupaciones. Y un bebé o un sujeto preverbal parecería no tener capacidad de transmitir esto, y quizás parecería, estos son los prejuicios que estoy diciendo, y parecería que tampoco tiene tales preocupaciones, tales ideas morales. A su vez, hay otra cuestión. Hay un imaginario institucional de que no hay recursos, o hay muy pocos recursos para trabajar con infantes. Como que lo que puedes trabajar es muy puntual, muy pequeño, muy pobre, muy específico. Y encima, como sumado a este imaginario de que no hay recursos, está el otro imaginario de que los recursos que hay son inadecuados, son insuficientes, no son tan útiles como quisiéramos, ¿no? Esto es una idea. Entonces tenemos como dos prejuicios. Por un lado, la ética es solamente para la gente que puede hablar. Y por otro lado, las herramientas que tenemos o no existen o son insuficientes. Ahora, nosotros, vamos a desmontar estos dos prejuicios. Nosotros hemos aprendido que la ética no es toda discursiva. Porque si la ética fuese solamente para los que pudieran hablar, no podríamos pensar en una ética animal. Porque los animales no hablan. ¿Y qué pasa con la gente que es muda o que no tiene otro tipo de lenguaje? ¿No tiene lugar a la ética? Entonces pensar que la ética es siempre verbal o discursiva es como reducir mucho el ámbito de la ética. ¿Se entiende? Entonces ya parte del primer prejuicio se empieza a disolver. Hemos aprendido con las éticas poshumanistas que uno puede hacer una alfabetización emocional ética, que no necesariamente tiene que ser racional ética. A su vez, vamos con el prejuicio más fuerte de esta primera parte de prejuicios, que es que los bebés no tienen juicios morales, no hacen juicios morales. Bueno, desde el 2002 en adelante, o 2001, se ha demostrado empíricamente mediante experimentos cognitivos y conductuales de que los infantes, los bebés, por lo menos desde los 8 meses, tienen intuiciones éticas. ¿Qué quiere decir esto? Los bebés tienen expectativas de equidad. ¿Qué es esto? De que las cosas se distribuyan de igual manera. Que si yo tengo 2 caramelos y hay 2 bebés, el bebé proyecta que se va a dar un caramelo o un chupetín, una comida o un juguete a cada uno, no 2 a 1 y nada al otro. Ya hay una expectativa a partir de los 8 meses de eso. También se demuestra que a partir de los 8 meses hay una simpatía, que si un sujeto sufre un daño, el bebé va a tratar de acercarse a esa persona que sufrió un daño y acicalarlo como puede. O si ve que alguien le causó daño a otro, va a tratar de alejarse del que hizo daño.
si no puede acercarse del que fue dañado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esto está basado en todos experimentos. En el texto que yo les di hay detalles más precisos de cómo son estos experimentos para que puedan tener referencia. ¿Bien? Una nota al pie, de todo esto no hay nada en español. Yo he tenido que leer artículos en inglés y los he traducido para ustedes. ¿Bien? Por eso no hay mucho conocimiento en los hispanohablantes de esto. Pero en inglés, en francés, en italiano hay muchos textos sobre esto. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy nuevo, esto está ahora tomando fuerza. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que es así. Si no estuviese la evidencia, bueno, no se podría hacer. También hay ciertas ideas, dije equidad, o sea, distribución igual, dije simpatía. Estos son todos valores morales. También hay idea de reciprocidad. Es decir, que si vos has hecho algo que merece ser recompensado, esperamos esa recompensa. Y encima hay una idea de reciprocidad indirecta. Quizás yo hago algo bueno no porque me va a recompensar a mí, sino porque le va a recompensar a un tercero. Por ejemplo, yo sé que devolver un objeto o no tomar un objeto que no es mío no me va a beneficiar directamente, pero quizás otro tome la misma decisión y yo no voy a perder mis cosas, lo que sea, mi biberón, mi chupete, lo que sea. Y después ahí tenemos la reciprocidad, tenemos la simpatía, tenemos la equidad y después está el castigo. Es común que a partir de los 8 meses los infantes traten de castigar a aquellos que tengan comportamiento antisocial, jalándole el pelo, pegándole, aislándolo. Entonces, hay una cantidad de información empírica. Ahora, estos son estudios hechos en laboratorios con bebés, que van con las madres, los padres, los tutores y en situaciones. ¿Cómo hacemos nosotros que no estamos en un laboratorio? ¿Qué datos podemos prestarle atención nosotros para ver que estén haciendo eso? Bueno, ¿cómo expresa un infante su juicio moral? Bueno, primero, si mira fijamente al agresor, al que causa un daño o tiene una conducta antisocial. Los miran, tratan de concentrar su mirada porque quieren identificarlo para saber cómo se está moviendo y por lo tanto saber si se acerca o no se acerca a sí mismo. ¿Bien? Segundo, alejarse de los agresores como puedan, estirando el cuello, moviéndose o llorando, o si pueden gatear. Tercero, intentar castigar al agresor mediante golpes, pegándole o rechazándolo. ¿Bien? Cuarto, acercarse a las víctimas o a la persona que tiene conducta prosocial. En vez de antisocial, es prosocial. En vez de no ayudar, ayuda. Quinto, intentar acariciar a las víctimas o a la gente para calmarlos, ¿no? Todos esos gestos muestran su conducta de juicio moral. Mirar fijamente a los agresores, alejarse de los agresores, intentar castigar a los agresores, acercarse a las víctimas, intentar acicalar a las víctimas. ¿Quedan claros estos gestos? Son gestos y no son verbales, no hay un discurso, es un acto. ¿Bien? Profe, yo estoy trabajando en un jardín maternal y estoy con los bebés a partir de 6 meses y se ve todo eso. Por ejemplo, ahora estaba el bebé más chiquito en el huevito, estaba llorando porque tenía hambre y no lo podíamos atender. Y viene un deambulador que le decimos porque ya sabes. Sí. Y lo miraba como que diciendo qué le pasa y lo empezó a acariciar. Bueno, sí. Hay mucha evidencia. Si prestamos atención a los signos, los vamos a poder ver, ¿no? Ahí tenés una cuestión de simpatía y de actitud prosocial. ¿Bien? O cuando alguno llora, el otro lo ve y también llora. Claro. Bueno, es que eso habla, pero esto es interpretar la acción, porque antes podemos decir, lo está copiando, ahora podemos entender que está haciendo un juicio. Obviamente,
a ver, no digamos más de lo que es. No vamos a decir, está pensando profundamente. No, pero está mostrando los primeros pasos morales. Entonces, podemos trabajar la moralidad con esto. Entonces, explicado todo esto, me quedan hacer dos cosas. Por un lado, enseñarles a ustedes a resolver un dilema moral, sabiendo que no se pueden resolver, claro. Y segundo, cómo enseñar dilemas morales con bebés, ahora que sabemos todo esto, y cómo enseñar dilemas morales, o cómo enseñar dilemas morales ya con infantes que han empezado con la verbalización. Es decir, con estudiantes preverbales y con estudiantes verbales. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Las próximas secuencias sobre dilemas morales. Son microsecuencias. Bueno, empecemos con ustedes. ¿Cómo resolver un dilema moral siendo una persona adulta y no morir en intento? Bien. Cuando ustedes se encuentren con un dilema moral, tienen que hacer dos cosas. Vamos a poner acá, dilema moral. Dos cosas principales. Primero, identificar los argumentos o razones a favor y en contra. ¿Ok? Es decir, ¿qué argumentos tengo para elegir A y qué argumentos no tengo para elegir A? ¿Qué argumentos tengo para elegir B y qué argumentos no tengo para elegir B? Segundo, identificar las consecuencias de las decisiones que yo tomo y los valores que entran en juego. La parte de los valores, identificar los valores, es uno de los elementos más difíciles que yo he constatado que tienen los estudiantes de esta materia. No solamente mío, sino que lo he visto con los de Jorge López, con los de Marta Alonso y en la facultad. Esas son las partes más difíciles, identificar qué valores están. ¿Por qué es difícil? Bueno, en primer lugar porque la gente no se pone a pensar en el catálogo de valores. Va a lo siempre, libertad, felicidad. Pero hay muchos valores, hay muchísimos. Entonces, cuando uno tiene un número muy acotado de nombres de valores, es difícil poder identificarlos a todos. Y por otro lado, identificar las consecuencias de los valores. Y por otro lado, aparte de que uno no tiene todo el nombre, yo tampoco tengo todos los nombres de los valores. Hay valores que yo quizás no conozco, es así, pero bueno, conozco bastantes. Después está el hecho de que uno no sabe acomodar este valor con esta acción, porque todos los valores van a suponer una manera de actuar. ¿Se entiende? O sea, hay que tener un catálogo de valores, todo, ustedes ya lo tienen, el tema es que a veces no tienen el nombre. Un catálogo de valores y las acciones que supone. ¿Bien? Eso es la parte más difícil y vamos a tratar de más o menos resolverla ahora. Ahora, ¿cómo identifico un valor? Porque una consecuencia es fácil. Si elijo el riel A, mato a 1. Si elijo el riel B, mato 5. Sé la consecuencia es directa, la veo. Pero el valor, bueno. Para identificar el valor, quizás podemos pensar en 4 cosas. Primero, pensar qué haría uno. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Volvamos al tren. ¿Elijo A o elijo B? ¿Bien? Segundo, si hago esto, ¿por qué lo hago? Es decir, ¿cuál es mi deber? ¿Por qué debo hacer lo que hago? Volvamos al ejemplo. La mayoría eligió, cuando yo no di el nombre de ser querido en nada, eligió matar 1, ¿no? Eligió 1. Y yo pregunté por qué. Y me dijeron, porque así mato 1 en vez de 5. Eso no es un deber. ¿Cuál sería el deber ahí? Tratar los 5. Bueno, puede ser, sí. Y a ver, completemos. Porque son supuestamente científicos. No sabíamos que eran científicos, eran 1 y 5 nomás. ¿Y por qué son más cantidad de vidas?
Más cantidad de vida y bueno, bien. ¿Y qué es? Salvamos más personas. Dale, sí, continúe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? Si no sabemos, No sabemos. ¿Por qué debo salvar 5 en vez de 1? porque todos tienen derecho a vivir. Porque, Porque todos tienen derecho a vivir. bueno, pero el que muerto también tiene derecho a Para vivir. mí es más importante salvar a 5 personas que a 1. No discuto qué es más importante. Quiero que me digan por qué. ¿Por qué consideran que es un deber, una obligación salvar a 5 en vez de 1? Díganmelo. Ok, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué la cantidad de personas? ¿Qué importa la cantidad de personas? ¿Por qué es importante la cantidad de personas? Porque esas 5 personas, sí, porque son más, porque tienen más cantidad, o sea, salvamos a, no sé, a familiares de alguna familia, no sé. Bueno, ok. Tienen familia, Ok. no es lo mismo una que 5. Bien, yo estoy de acuerdo. Bien, están ahí en la zona de gol. Hay que hacer un poquito más. Entonces, ¿ustedes dirían que habría más familias agradecidas y menos familias ¿qué? Tristes. ¿Y qué cambia la diferencia entre agradecido y cuál es para poder saber quién está agradecido o no? ¿Cuál es lo que está jugando ahí? Ok, sentimientos. ¿Todos los sentimientos? Hambre, sentimiento, hambre. ¿Entra al juego el sentimiento? No. ¿Cuál es el...? La felicidad y la tristeza. Ahí está. Entonces, si yo elijo salvar a 5, ¿qué voy a aumentar? La felicidad. Exactamente. Debo hacer esto porque aumento más la felicidad o disminuyo menos, causo menos dolor. Ah, acá aparece el tema del dolor y la felicidad. Por eso. ¿Vieron? Ustedes estaban pensando en eso, pero no lo estaban expresando. Entonces, ¿qué hago? Esto. ¿Por qué lo hago? Por esto. ¿Qué argumentos tengo yo para decir que causo menos dolor? ¿Qué argumentos tengo? Que eran todos los que me estaban dando antes. Ustedes estaban saltando el paso. ¿Qué argumentos tengo de por qué causo menos dolor? Es mayor cantidad de personas. Claro, porque lastimo menos personas, van a sufrir menos familiares, arruino menos vidas, tiene un impacto menor, ¿no? El argumento es ese. Muy bien. ¿Esto es una solución intermedia? ¿Es un punto intermedio lo que estoy diciendo? No, perfecto. No caer en soluciones intermedias. Entonces, acá, con esto, si yo no di una solución intermedia, si yo di argumentos y expliqué por qué hago lo que hago, estoy identificando qué valor entra en juego. El valor que ustedes están argumentando es la felicidad. En realidad, el truco es que todo puede ser convertido en un valor moral si damos los pasos adecuados. Por ejemplo, ¿vieron cuando yo hablé del dilema amoroso entre Cacho y José? ¿No? Bueno, puede ser un dilema ético también, porque puede entrar argumentos de valores. Cacho es una persona más irresponsable, pero me genera mayor felicidad. José es una persona más responsable, pero es más aburrida. Entonces la responsabilidad y la felicidad empiezan a jugar acá en mi decisión entre Cacho y José. Empiezan los valores morales. La responsabilidad es un valor y la felicidad es otro. Entonces de repente cambia la cosa. Ya lo que parecía simplemente ser un dilema amoroso, ahora se convierte en un dilema moral. Todo importa por qué hago, por qué lo hago y los argumentos que yo dé, y jamás caiga yo en una solución intermedia. Si tengo un valor que lo puedo aplicar a los dos, es una solución intermedia. Tiene que ser uno y uno, no puedo repetirlo. Porque si se repite, es un tercer camino. ¿Y los dilemas aceptan tercer camino? No, entonces no estoy identificando bien los valores. ¿Se entiende?
Ustedes pueden poner el valor que ustedes quieran. ¿De qué depende? ¿De qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Esta es la parte más difícil. Dar valores sin que se compartan. Y típica pregunta de parcial. ¿Y por qué la felicidad no juega acá de otro lado? Y usted tiene que responder, no juega por esto, y tienen que dar sus argumentos. ¿Se entiende? ¿Por qué la felicidad? ¿Por qué este valor que aplicaste acá no lo puedo aplicar del otro lado? Y vos tenés que decir, no se aplica por esto y por esto y por esto otro. Tienen que dar los argumentos. Típico error de mesa. Ah, sí, tenés razón, lo puedo aplicar a los dos. No, ¿cómo vas a decir eso? No me des la razón. Tenés que mantener tu posición como en todo dilema. Me convenciste, tu decisión es la correcta. No, mi decisión no es la correcta. Porque no hay decisiones correctas. Lo que importa es qué elijo y por qué. Típico error. A veces se bajan puntos por eso. Porque la gente no responde. Porque cuando el problema ahí está, ¿saben qué? Darnos la razón a nosotros es que no están haciendo lo que pide el dilema. El dilema pide pensamiento crítico. Y si vos me das la razón, no estás pensando críticamente. Estás abandonando el pensamiento para estar de acuerdo conmigo. Ahora, podés estar de acuerdo conmigo y ser crítico. Bueno, estoy de acuerdo con usted por esto, por esto y por esto, por lo otro. Y por lo tanto tengo que cambiar el valor que dije porque me equivoqué. Ahí no cambia, punto. Porque uno se puede equivocar. Pero si das argumentos de por qué cambiar, ok. Pero si no, pasa que a veces quedan callados y no sé, entonces, y claro, si no estás pensando en las cuestiones. Yo trato de avisarle porque es una de las cosas más difíciles de aprender. No es algo instantáneo, no sale de la noche a la mañana, ¿ok? En ese sentido, quédese tranquilo, no pasa, pero hay que ejercitarlo. Los dilemas morales es uno de los temas principales de la enseñanza de la ética de la ciudadanía. Dilemas morales y derechos son las cosas básicas que hay que enseñar. Y la gente maneja derecho, entonces manejas el 50% de la disciplina. ¿Y el otro 50%? Entonces después decimos, son malos profesionales. No digo que ustedes sean malos, digo que empieza a decir, no saben manejar estos contenidos. Y no le pasa solamente a ustedes, le pasa a mucha gente. Es un error común. Pero nosotros no queremos un error común, queremos superar ese error común. Bien. Entonces, podemos hacer el siguiente esquema. ¿Alguna duda, algún interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva? ¿Me van siguiendo? Análisis de dilemas. Yo he hecho este esquema, no están obligados a hacer este esquema cada vez que analice un dilema. Yo he tratado de ser lo más didáctico posible, ¿no? O sea, podría ser este y podría ser otro cosa. Yo me lo imaginé así. A favor, en contra. Valor, consecuencia. Valor, consecuencia. Vamos a poner acá valor A, consecuencia A, valor B, consecuencia B. Entonces uno puede esquematizar las cosas así. Vamos a verlo con un caso. Les traigo el caso, ¿no? Un dilema para ustedes, para que ustedes como profesionales sepan trabajar dilemas. Último consejo de mesa de examen. No basta con que ustedes repitan los dilemas que yo les doy. Tienen que aprender a crear dilemas. Típica pregunta es, cree un dilema y explique cómo lo va a enseñar. A ver. Entonces, si ustedes entienden la estructura, es muy fácil crear dilemas. Una vez que entienden la estructura, se hace al toque. Bueno, les traigo un ejemplo. El ejemplo se llama el preso evadido, un clásico dilema. Se los leo. Un hombre fue sentenciado a 10 años de prisión. Después de un año en prisión, logró escaparse y se fue a otro país. Se cambió el nombre, cambió la identidad. Durante 8 años, en una ciudad, en un barrio,
Trabajó mucho, mucho, mucho. Y poco a poco juntó dinero para hacer su propio negocio. Era muy cortés con los clientes, pagaba sueldos altos para sus empleados y los beneficios extra del negocio los daba en obras de caridad en el barrio. Era un ciudadano ideal. Un día, la señora García, su vecina, reconoce que este hombre era el que había escapado de una prisión hace 8 años. ¿Debe la señora García denunciar a este hombre a la policía y hacer que vuelva a la cárcel? Sí, no y por qué. Entonces veamos. ¿Se entiende la situación? Vamos con a favor. Debe denunciarlo. En contra, no debe denunciarlo. Debe denunciarlo. Bueno, tenemos un valor acá. Por ejemplo, la responsabilidad. Todos son responsables por sus actos, ¿no? Vamos a poner el nombre, lo vamos a llamar Martínez, ¿no? El hombre Martínez tiene que ser responsable de sus actos, no puede desconocerlos. Eso es un valor, la responsabilidad. Otro valor, pagar tus deudas, ¿no? Todos tienen que saldar las deudas que tienen, no podés evitar no pagar tus cosas. En este caso, el señor Martínez no saldó su deuda porque estuvo uno de los 10 años. Otro valor, el de la comunidad. No sabemos si el señor Martínez va a volver a delinquir, porque si cometió un crimen, no sabemos qué crimen cometió. 10 años es mucho tiempo en cárcel. Entonces, algo importante debe ser. Entonces, ¿qué garantía hay de que él no sea un peligro para la comunidad? Por lo tanto, por estos valores, debe denunciarlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de denunciarlo? Bueno, si denuncia, Martínez probablemente vaya a la cárcel. Pero también probablemente el negocio y el barrio que se beneficiaba con las ganancias de él, los empleados y toda la gente se queden sin esos beneficios. Gente se quede sin trabajo, se desaparezca la copa de leche que él estaba haciendo, o la bicicleteada anual que hacía en beneficio del hospital. Todo eso desaparece. Hay que ser claro en las consecuencias. Fíjense, los dilemas, las opciones siempre te dan un sabor amargo. Nunca te sentís completamente satisfecho. Ganás algo y perdés algo. Bueno, veamos en contra. Bueno, un valor. Uno se define por la suma de sus actos. ¿Cómo nos define? Uno no es un solo robo, un solo crimen. Ha hecho muchas cosas. Probablemente haya hecho más cosas buenas que cosas malas. ¿Bien? Entonces, quizás no conviene juzgar al señor Martínez por un acto. Otro. Las condenas deben adaptarse al carácter del individuo. Hay ciertos individuos peligrosos que no te queda otro que mantener encerrado. Quizás el señor Martínez ya está reformado, ya no necesita estar en prisión. ¿No es el chiste de la prisión reformar a la gente? Bueno, entonces quizás si adaptamos la condena al carácter del individuo, podemos considerar que damos por bien pagado la actitud de Martínez. Otra cuestión es el bienestar de la comunidad. Sabemos que Martínez está comprometido con su barrio. Hace colectas, da buenos sueldos, trata de mejorar la vida de los demás. Por todo esto, no debemos denunciarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, Martínez se mantiene libre y damos un ejemplo de que la gente puede librarse de sus condenas.
podemos librarnos de las condenas si queremos. Podemos no hacernos responsables de nuestros actos. Entonces, fíjense, yo les traigo un dilema, tratamos de identificar qué valores me llevan a elegir la opción A y trato de identificar qué valores me llevan a considerar o elegir la opción B. ¿Se entiende? ¿Debo o no debo? Ah, perdón. Sí, debo denunciar. Si debo denunciarlo o no debo denunciarlo, ¿no? Entonces, fíjense. Yo estoy en esta situación. Entonces, un dilema se puede analizar así. Podemos ver todos los valores. Cuando ustedes le presenten dilemas a esos estudiantes, ustedes tienen que ya saber, por lo menos a los valores que entran en juego, los principales, pueden haber otros, y las consecuencias. No pueden no saberlo. Tienen que ya saberlo, porque los dilemas que ustedes presentan, primero porque son los docentes que van a enseñar, entonces no pueden enseñar lo que no saben. Segundo, porque los dilemas que enseñan son dilemas completos. Ya se saben las consecuencias, tienen que saberlas todas y tienen que entender el valor. Para saber la consecuencia, por qué elijo A o B, tengo que saber qué valor está en juego. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bien. Sí, muchos. ¿Cuál quiere sumar? Dígame. Que no revela su identidad. ¿Eh? No revela su identidad. No es honesto. Ajá. La honestidad, muy bien, la honestidad. No se puede. Perfecto. Ok, ¿me puso un valor acá? Me tiene que poner otro acá. O ayúdenla, no solo, ¿no? Deshonestidad no. Porque no, tiene que ser otro valor distinto. Deshonestidad es la negación de la honestidad. Yo quiero otro valor. ¿Qué otro argumento me puede llevar a mí de que no hay que denunciarlo? Estoy de acuerdo con lo que dice. No está siendo honesto. Por honestidad debe denunciarlo. ¿Qué otra cuestión? A ver, ¿por qué no? Digamos que defendemos la idea de que no hay que denunciarlo. A ver, ¿qué argumentos me dan? Empecemos por los obvios y los vamos desechando. Porque ahora es una buena persona. Bueno, porque el hoy, el presente... Cambió, digamos. Cambió. Claro, el presente no es lo mismo del pasado. Si a todos nos juzgan por el pasado... bueno, nunca podemos cambiar, transformarnos. La importancia del hoy. ¿Vieron que se puede hacer? Uno hay que poner la misma cantidad. Y porque si hay un desbalance, doy más peso a esta decisión. Si tengo 4 y 2, es obvio que tengo que elegir. No. El dilema es equilibrado. Siempre te pone una situación complicada. Por eso yo dije, ok, le ponemos una acá, está todo perfecto, ahora hay que poner una acá. ¿Sí o sí? La misma cantidad. Porque si no, ya sabemos qué elegir. Si tenemos más valores, la balanza va a ser así. Es simplemente física. Es simplemente física. Bien. ¿Estamos hasta acá? Ahora les voy a dar ejemplos de dilemas morales para estudiantes preverbales o estudiantes entre 8 meses a 3 años. Las evidencias empíricas muestran que a partir de los 8 se puede trabajar. Así que por ahora hasta los 8. Hay de 7 meses, no, le digo para más o menos sepan. Pero bueno, sabemos que maternal se puede trabajar. El primer dilema que les voy a presentar, a todos los llamo rudimentario algo. Este lo llamo justicia rudimentaria. Rudimentaria porque no aparece la palabra justicia, es como que vamos trabajando de a poquito esta idea de equidad, lo que sea. Permítanme decirle algunos contextos en particulares para trabajar con dilemas morales en estudiantes preverbales o de 8 meses a 3 años. Primero, la situación hay que repetirla 2 veces mínimo. ¿Bien?
Segundo, tenemos que permitirles una toma de decisión en un periodo de 30 segundos. Si tardan más en ese tiempo, no podemos contar que han decidido en base a lo que les mostramos y han tomado quizás una influencia del contexto u otras cosas. O sea, en 30 segundos tienen que responder. Cualquier respuesta que exceda ese tiempo, no la consideramos como un juicio moral. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, más o menos medio minuto. Aproximado, quizás 40 segundos alguno, otro 20 segundos, pero para que tengan como ese ¿cómo sería? Ese margen. En tercer lugar, o sea, primero repetir, en segundo, cuánto tiempo de espera de la respuesta. En tercer lugar, hay que buscar la consistencia. Como yo repito, por lo menos espero que 2 veces se tome la misma decisión. Si se toma decisión contradictoria, no tengo evidencia suficiente de que se tomó un juicio moral. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo menos, si experimenté 2 veces, 2 veces tiene que tomar la misma decisión. Si experimenté 3 veces, por lo menos 2 veces. Siempre la mayoría, una consistencia en la toma de decisiones. Recordemos que los símbolos que tenemos nosotros para tomar la conducta simbólica que tenemos es alejarse del agresivo, acercarse a la víctima, tratar de castigar al agresivo, tratar de calmar a la víctima, o mirar detenidamente al agresivo o al que está siendo objeto de una situación de injusticia, observarlo detenidamente, ¿no? Enfocar su misión. Bueno, entonces, con todas estas condiciones, vamos al primer dilema. El primer dilema muestra 2 muñequitos. 2 muñequitos que tienen enfrente suyo 2 platos o 2 cosas que esconden algo. ¿Bien? La caja, lo que sea. Los 2 muñequitos, 2 cajas. Un muñequito, 2 cajas. El primer muñequito, el muñequito A, baila. El muñequito B baila después del primero. Y después una tercera persona, por ejemplo el docente o un tercer muñeco, levanta las cajas. Al muñeco A que bailó le tocan 2 comidas, 2 caramelos. Y al muñeco B que también bailó no le toca nada. ¿Bien? Los 2 hicieron lo mismo, pero a uno le toca algo y al otro no. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Hacemos 2 veces eso y 2 veces el infante tiene que responder de cierta manera. Por ejemplo, si mira detenidamente al muñeco que recibe los 2 caramelos las 2 veces, está mostrando una actitud de no satisfacción con lo que ha pasado. Se está preguntando ¿por qué? ¿Qué conducta ha tenido este sujeto que le hace merecedor de 2? ¿No? Ahora, si mira al otro, al muñeco 2, siente cierta satisfacción por lo que ha pasado, hace un juicio moral, dice, ok, vos te merecías nada, ¿ok? Sí, es un juicio, ¿y podemos juzgarlo como algo malo eso? No, es un juicio. Repetimos, hicimos 2 veces eso, ahora volvemos a hacer lo mismo, muñequito 1 baila, muñequito 2 baila, levantamos la caja, pero el primero la tiene uno y un caramelo y el otro tiene un caramelo. O sea, misma situación, mismo muñeco, pero ahora distribución equitativa de los alimentos. ¿Me van siguiendo? Si el infante mira detenidamente al muñeco número 1, es porque se encuentra insatisfecho. ¿Por qué le dieron 2 y ahora le dieron 1? Si mira detenidamente al muñeco 2, se encuentra satisfecho y dice, se merecía ahora tener el caramelo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué aparece acá? ¿Qué problema aparece acá? La distribución de los recursos. ¿Cómo distribuimos los recursos? ¿Qué criterios de justificación tenemos para darle los recursos a los individuos? ¿Lo distribuimos para que todos tengan lo mismo o distribuimos según lo que hacen? ¿Bien? ¿Se entiende? Este es el problema moral que aparece.
En ese sentido, el infante puede querer asociarse con la persona que tiene más recursos, sin importar que se lo merezca o no, por eso lo mira detenidamente, o puede querer asociarse con la persona que sufrió la violencia. ¿Por qué? Porque lo trataron de manera injusta. Y así interpretamos su mirada. Siempre que se hagan los parámetros que yo le he dicho, de los 30 segundos, de manera consistente. ¿Ok? ¿Se entendió? Si se fijan en el dilema, en los infantes preverbales se dan dos dilemas, o el dilema con dos variantes. Son 4 opciones. Porque tenemos los 2 caramelos y 0 caramelos, y un caramelo y un caramelo. ¿Por qué se hace eso? Porque queremos darlo lo más completo posible, con todas las consecuencias posibles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Queremos darlo lo más completo, que el infante tenga toda la información posible. Si yo hago los 2 dilemas y eligió 2 veces el muñeco B, porque 2 veces estuvo en situaciones complicadas, bueno, que estamos viendo que tiene una actitud más prosocial que en otras circunstancias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. Vamos con otro dilema para bebés de 8 a 3 años. El otro se llama justicia rudimentaria, esto lo llamamos simpatía rudimentaria. Bueno, esto es como una pequeña historia. Hay un cubo o un objeto que persigue a una esfera, la persigue. Y en un momento la empuja para que se salga de un lugar. ¿No? Digamos que estamos en una pequeña plataforma y hace que se salga la esfera de esa plataforma. Esto pasa más o menos por 20 segundos. ¿No? Se repite, tac, y se repite, tac, y se repite, tac, ¿ok? La distancia entre que se hace esto, es otra cosa que no había dicho, conviene siempre tener una distancia con menos de 60 centímetros o medio metro entre lo que se está mostrando para que el infante pueda enfocar bien la situación que le estamos presentando. Bueno. La primera situación, el cubo o el cuadrado expulsa al círculo de la esfera. La segunda situación, la esfera expulsada trata de vengarse, va a tratar de expulsar al cuadrado. O sea, la primera queda fuera nomás y la segunda vuelve a meterse y empieza a empujar al cubo. ¿Se entiende? Es como una situación de pasividad y actividad, de venganza o no venganza. ¿Se entienden las dos situaciones? Bien. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Presentar la posibilidad de ver si el estudiante se quiere acercar o no al cubo o a la esfera. Y si al acercarse al cubo que empujó a la esfera en la primera situación, vamos a interpretar de que el infante o el bebé está pensando que el cubo es amistoso, a pesar de lo que dice. ¿Se entiende? Si el cubo fue el que empujó y el bebé decide aún así, viendo su actitud violenta, acercarse al cubo, interpreta que el cubo es amistoso. Esperaríamos esos 30 segundos en que el niño Sí, claro, exacto. No. Sí, siempre en estas condiciones que he dicho, ¿no? Ahora, si se acerca a la esfera, está interpretando, en la primera situación donde la esfera salió, que la esfera necesita un cuidado. ¿Ok? También, en vez de acercarse, es como se aleja. Si se aleja del cubo, entiende que el cubo es negativo. Si en la segunda situación vemos que inclusive en la venganza de la esfera, el bebé o el infante sigue eligiendo la esfera,
entiende que la venganza es una conducta social aceptable. ¿No? ¿Entiende? Porque ahora los dos hicieron daño. Si se acerca al cubo, sigue entendiendo que el cubo, por X motivo, a pesar de que hizo daño al principio y luego recibe el daño, sigue siendo la persona social, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo va eligiendo las conductas que entiende como prosocial o antisocial. Daño, no daño, violencia o no violencia, venganza o no venganza. Sí. Pregunto, en este caso, ¿es recomendable de que nosotros dialoguemos con los objetos, es decir, con el niño y los objetos, o necesariamente es así? ¿Cómo sería tu diálogo? ¿Cómo? ¿Cómo sería el diálogo que propones? Algo así como lo que te dijo, como en tercera persona. No. Sí, podés personificarlo, podés ponerle vos, cubito, y el círculo le dice no me empujes. Claro, Sí, no hay problema, no hay problema. O solamente moviendo los objetos. A veces, estos ejemplos que yo digo trata de una situación simplemente de observación y de juicio, pero podés incorporarle el discurso. Pasa que yo he tratado de hacerlo lo más ausente del discurso posible, porque... Es como para verlo, digamos, en la acción que tiene. Claro, para mantenernos en la lógica de lo preverbal, ¿no? Por eso, pero se puede agregar un discurso claramente. En este dilema de la simpatía, bueno, está justamente el tema de qué nos parece más simpático, qué conductas son las que consideramos simpáticas o antipáticas, ¿no? Ese es el tema, el problema. Entonces acá aparece la cuestión de ¿a qué tenemos derecho nosotros? ¿A qué espacio es nuestro? Porque el cubo y la esfera comparten el mismo espacio, pero por algún motivo que desconocemos, el cubo está considerando que la esfera no tiene derecho a ese espacio. Lo está empujando. Y en un momento la esfera trata de reivindicar su derecho al espacio. Quiere estar ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos da derecho a nosotros a ocupar este lugar? ¿El lugar se distribuye de manera equitativa o tenemos que hacer algo para ganar? Por ejemplo, el esfuerzo. El cubo se esforzó por tener ese lugar. Por ejemplo, si el niño siempre elige el cubo porque se esfuerza sistemáticamente por tener ese lugar, bueno, considera que el esfuerzo es lo que te da más derecho al lugar. Ahora, si nunca elige el cubo, a pesar de la venganza de la esfera, es porque considera que el espacio es igual a todos. Y ahí está el juicio moral. El espacio es por tu esfuerzo o distribución igual. ¿No? ¿Se entiende? No lo habían pensado. ¿Qué? ¿Es muy qué? Es muy... ¿Y pasa que como integrador o rebuscado, hijo? No, como que... O sea, muchas opciones, así. Sí, hay muchas opciones, pero lo que nos interesa a nosotros son dos. Acá hay un espacio que se comparte. Así empieza la historia. Y hay uno que no quiere compartir ese espacio. Bueno, ¿tiene derecho a no compartirlo? Se esforzó sistemáticamente. Es como cuando yo te saco algo y digo, es mío, es mío, es mío, es mío. Y dicen, no es tuyo, es de los dos. No es mío. Entonces, ¿gano por eso? ¿Dónde está el valor que entra en juego? ¿El esfuerzo o la distribución? ¿Me van siguiendo? Bien. Vamos con el tercer ejemplo. Le traje 3 dilemas para trabajar con el bebé, o sea, un laburo sistemático. En el texto los dilemas están más desarrollados. Yo se los he desarrollado más, que es una síntesis. Justicia rudimentaria, simpatía rudimentaria y ahora reciprocidad rudimentaria. ¿No? Bueno, acá es con títeres, esto lo pensé, donde hay 2 títeres y uno, digamos el títere B, tiene una pelotita y se le cae la pelota. Y el títere A, en la primera situación, 20 segundos se repite, recuerden, en el mismo contexto, 20 segundos, 60 centímetros, 30 segundos más o menos para que tomen una decisión, ¿okay? Esto todo vuelve siempre en el mismo contexto. El títere A le quita la pelota y se la lleva.
¿Ok? El títere B tenía una pelota, se le cayó y el títere A se agarra la pelota y se la lleva. Esa es una situación. La otra situación es, al títere B se le cae la pelota y el títere A se la devuelve. Se la levanta y se la da. ¿Se entienden las dos situaciones? Bien. En esta situación vamos a buscar que el infante se acerque a alguno de los dos y que haga algo. Recuerden las decisiones que hemos tomado. En el primer dilema era ver la observación. En el segundo dilema era acercarse simplemente. Ahora vamos a buscar si se acerca y pega o si se acerca y acicala. Fíjense cómo se va complejizando las acciones, que tiene que ver con el grado de independencia y autonomía que tienen los bebés en distintos meses. Por eso dije de 8 meses a 3 años. ¿No? He pensado todo, está todo pensado acá. Entonces, si el infante puede ir al títere que robó la pelota, acercarse y lo golpea, es porque está juzgando que ha actuado mal. Si se acerca al títere B y lo acicala, el títere A que robó la pelota y lo acicala, es porque cree que ha hecho bien. Si se acerca al títere B que perdió la pelota y lo acicala, cree que sufrió un mal. Si se acerca al títere B y le pega, cree que no merece ser parte de la comunidad o lo que sea. No, merece perder lo que perdió. ¿Se entiende? La otra situación, donde la pelota se devuelve. Si el bebé se acerca al que devolvió la pelota y lo golpea, lo considera un agresor. No tenía que tocar esa pelota. ¿Por qué lo tocó? No sé, arretado. Si se acerca al que devolvió la pelota y lo acicaló, le está premiando por su actitud prosocial. Dice, has hecho lo correcto. ¿Se entiende? Si se acerca al que tomó la pelota que fue devuelta y lo golpea, lo está retando. La pelota ya no es tuya, o no te deberías tenerla, vos la has perdido. Y si lo acaricia, es porque está premiándolo. La pelota volvió hacia vos como debería ser en principio. Entonces, ¿qué aparece acá? El derecho a la posesión. ¿Qué es mío y qué es tuyo? Antes era el derecho al espacio, ahora es el derecho a la posesión. ¿Se entiende? Porque una cuestión era compartir el lugar. Ahora, recordamos, el de la justicia es los recursos, cómo se distribuyen los caramelos, quién tiene los recursos y por qué se lo merece tener. El otro es el espacio, cómo compartimos el espacio. Y ahora es por la posesión, lo que es mío. Fíjense que se ponen en juicio distintas cosas. Por eso son distintos dilemas. Entonces, el que tiene algo, el que tiene un objeto, ¿tiene derecho a ese objeto a pesar de que lo pierda? Porque él perdió la pelota. ¿Sigue siendo suya a pesar de que la perdió? No importa si sí o si no, importa lo que el bebé decide. Si perdió la pelota y no se la devolvieron y la acaricia, está interpretando de que sí, que a pesar de que la perdió sigue siendo suya. Pero si no la acaricia es porque dice, Tito, lo perdiste, nunca más es tuya. Ahí está el tema de cuánto se mantiene nuestra propiedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Es mío mientras lo tengo en la mano o es mío indistinto del tiempo? Y ahí un valor juega ahí. ¿Puedes coger ahí también el valor de la empatía? O de... A ver. En ese ejemplo que te ha dado. Explique por qué. Porque si la pelota se cae y sigue siendo de uno y el otro la devuelve, está siendo empático con... Ah, bueno. Ok. Acepto la empatía. ¿Cuál sería el otro valor que entra en juego? Recuerde, no hay un valor sin otro valor. Pueden ayudar a la compañera. ¿Qué es lo contrario de la empatía? No de la antipatía porque no es el valor directo, es el valor que podemos contraponer. ¿La empatía qué sería? Es tener consideración con el otro. Bueno. ¿Y qué, ponerse en el lugar del otro. okay. ¿Y qué sería lo contrario a eso? ¿El valor que sería contrario?
Es fácil. egoísta. Ahí está, el egoísmo, la supervivencia de uno. Entonces, la empatía versus el egoísmo. Perdiste la pelota, jodete. No, pero que puede ser. O sea, a ver, ¿cuántas veces tenemos pensamientos egoístas? No voy a matar a mi madre, prefiero matar a los 5 grandes científicos del mundo. Y no se juzga eso, son decisiones que se toman. Entonces, sí puede ser la empatía si aparece. Claro, ahí está. Nunca el valor solo, siempre dos. ¿Por qué? Porque es un dilema moral. Ojo al piojo. Bien, ¿se entendió? Esto es nuevo para los latinoamericanos y los hispanohablantes. Esto no se está trabajando y espero que ustedes sean los primeros, las primeras en trabajarlo. Esto tendrá 10 años recién trabajándose en los jardines de Estados Unidos, de Europa, así que es momento para que lo traigamos nosotros y logremos construir sujetos morales críticos. Pero les he dicho de los 8 meses a los 3 años. Vamos a la otra sala, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Que no les presentemos situaciones, las podemos ver permanentes. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, como había dicho la compañera. Yo creo que pasa eso. Pasa que ahora lo podemos leer en otro código. Tenemos otros lentes que nos permiten interpretar la situación. Bien. Para estudiantes ya verbales, a partir de los 4 años o 3 años adelantados, les traje también 3 ejemplos. La verdad que he estado laburando a full. ¿No? Increíble el laburo que me he tomado. Bueno, el primer dilema moral que se me ocurrió es: ¿qué se esconde debajo de la manta? Le pongo unos nombres muy poéticos. Bueno, empieza así la situación. Digamos que traen un animal o un peluche, ¿no? A mí se me ocurrió una tortuga, pero cualquiera, y lo tienen debajo de una manta, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a preguntar: ¿qué animal creen o qué creen que está debajo de la manta? Bueno, vamos a estar para estimular la atención, el interés y la expectativa. Una vez de que decimos que animal, una tortuga, y explicamos un poco, ahí podemos poner ética animal, ¿no? Explicamos, la tortuga es esto, vive así, Preguntamos si alguien tiene tortugas en su casa, de dónde viven las tortugas, en qué lugares se pueden ver tortugas, ¿no? Empezamos a crear como un conocimiento general de este animal en particular, o de lo que sea. Yo elegí tortuga, ustedes elijan lo que sea, ¿no? Entonces, puedo empezar a traer pequeños dilemas. Por ejemplo, una situación. ¿Qué pasaría si no le damos de comer a la tortuga? Estoy cansado, no tengo ganas de darle de comer. ¿Le doy de comer? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Esa es una situación, un pequeño dilema, ¿no? O puedo decir, Pepe estaba cansado y eligió no darle de comer, ¿no? También podemos decir, ¿cómo se sentiría la tortuga si la tiramos fuerte al agua? Tengo ganas de que la tortuga vaya al agua. ¿Cómo se sentiría la tortuga si yo la tiro al agua? ¿No? O otra, ¿cómo se sentiría la tortuga si le quito la piedra favorita con la que toma sol? Porque yo me quiero centrar en esa piedra, ¿no? Son pequeñas situaciones que empiezan a jugar dilemas. Sí, no y por qué. ¿No? A ver, una vez hecho todo eso, con el problema de la tortuga, del espacio, podemos preguntarnos lo siguiente, podemos generar la siguiente reflexión moral. Todos tenemos derecho a comer. Entonces, le daríamos a nuestros estudiantes fichas o objetos que representen comida. ¿Qué sé yo? Cajitas. Cada uno tiene su animal. Entonces, cada uno tendrá su tortuga. Vos tenés tu tortuga, vos tenés tu tortuga, vos tenés tu tortuga, y a todos les doy fichas. Pero, ¿qué pasa? A algunos les doy menos fichas. Le doy fichas por una semana, a vos te doy 7, 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 y a ustedes les doy 3. Se les pueden dar de comer 3 días de los 7 días de la semana. No tienen suficiente comida. Primera pregunta: ¿todos los estudiantes tienen la comida suficiente para darle de comer todos los días?
¿Es justo que unos tengan más y otros tengan menos? ¿Cómo lo solucionaría? Porque si yo doy mi comida, mi tortuga se queda sin comida. ¿Se entiende? Entonces empieza el debate. Y a mí se me ocurre como que hay distintos argumentos. Un argumento del temor, no digo nada, me quedo callado con tal de no perder mi comida. Un argumento egoísta, tengo que quedar mi comida para mi tortuga. O un argumento de la justicia, tenemos que lograr que todos tengan la misma cantidad de comida. Todo eso son maneras de pensar el dilema. Pero nosotros nos damos eso, o por lo menos podemos estimular a través de eso. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Una distribución inequitativa práctica. Bueno, a ver cómo lo resolvemos. ¿Se entiende? Ese es. Fíjense que el dilema yo lo fui construyendo o complejizando. Primero voy generando una situación de empatía con el conflicto y luego construyo el conflicto de manera fuerte. Por ejemplo, empatía con la tortuga. Y luego, ahora sí, pensemos en la cuestión. ¿Por qué? Porque de esta manera logro que mis estudiantes se comprometan y por lo tanto tengan que tomar una decisión reflexiva. Ok, esa es una. Vamos a otra. La otra se llama regando las plantas. Se presenta la siguiente situación. En la clase de María, todos los compañeros ayudan con distintas actividades. Unos juntan los juguetes, otros borran el pizarrón, otros riegan las plantas. Bueno, esta semana le tocaba a María regar las plantas, pero se olvidó. Ayer la profesora se dio cuenta de que las plantas estaban secas y preguntó, ¿alguien sabe qué ha pasado? Entonces, le preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué creen que debería hacer María? ¿María fue responsable de que las plantas se secaran? Sí, no, ¿por qué? ¿Será? Luego de distintas formas de responder el dilema, ¿es responsable, no es responsable? María tiene que quedarse callada, María no tiene que quedarse callada, vemos los valores, vemos las consecuencias. Podemos cambiar un poquito el dilema. Damos un dilema más completo. María decidió no decir la verdad. Se quedó callada. La profesora ahora está enojada. Porque ella no sabe que las plantas, ella no sabe quién era quien tenía que regar las plantas. Entonces, ¿qué va a hacer la profesora? Va a castigar a toda la clase. Pero Juan, amigo de María, sabe que es la culpa de María. ¿Qué debe hacer Juan? ¿Juan debe decir que fue María? ¿O debe quedarse callado? ¿Juan debería permitir que castiguen a toda la clase? ¿O no? Un dilema lindo es. Fíjense que esto es muy verbal, porque supone ya todo un manejo del discurso. Por eso se da a partir de la sala de 4. Bien, mi último ejemplo. Y con esto termino. Se llama fiesta de cumpleaños. Presentamos la siguiente situación. Carlos es amigo de Victoria. Pero los amigos de Victoria piensan que Carlos es aburrido. Entonces, Victoria va a hacer su fiesta de cumpleaños y quiere invitar a Carlos, pero sus amigos le dijeron que si Carlos va a su cumpleaños, ellos no van a ir al cumpleaños de Victoria. ¿Qué debe hacer Victoria? ¿Debe invitar a Carlos? ¿Debe hacer la fiesta sin Carlos? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Luego de hablar todo eso, podemos cambiar, ahora sí, un poquito el dilema, y decir, ¿cómo se sentirían ustedes en esa situación? ¿Siendo Victoria o siendo Carlos? Si son Victoria, ¿qué harían? Si fuesen Carlos, ¿qué harían? ¿No? Y ahí generamos, son dilemas distintos esos, ¿eh? Cada uno que yo digo son como distintos dilemas que suponen distintos argumentos y distintas maneras de posicionarse. Ok. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva. ¿Qué les parece estas clases? ¿Qué les parece esto?
Vieron que todo el desarrollo moral se puede aplicar porque dependiendo de qué decisiones tomen, ustedes pueden tomar a Colbert o a Gilligan y decir, está en este nivel moral, está pensando de esta manera. Luego de que nosotros hacemos dilemas morales, luego podemos sí enseñar qué tipo de valores la sociedad promueve. Luego, una vez que discutimos y pudimos entender cómo se jerarquizan los valores, bueno, ok, vos jerarquizás así, está todo bien. La sociedad quiere promover la comunidad, la amistad, el compañerismo, la honestidad. Después puedo trabajar valores que fortalezcan, actividades que fortalezcan ciertos valores. La honestidad por sobre la deshonestidad. Puedo hacerlo eso. Pero si yo no tengo claro los valores, ¿cómo sé qué fortalecer y quiero fortalecer? Quizás hago una actividad para fortalecer la honestidad y todos lo tienen claro. Quizás tengo que fortalecer otra cosa, el compañerismo. Si yo no hago el dilema moral y no veo cómo mis estudiantes están jerarquizando las cosas, no sé qué valores tengo que fortalecer. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante hacer el dilema moral y por eso es tan importante no juzgarlos. Porque yo después voy a enseñar otra cosa. Son actividades distintas. Una cosa es usar el dilema moral para aprender el pensamiento crítico y la jerarquía y después enseñar un valor en particular. El compromiso, la responsabilidad, la amistad, la familia, bla, 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 lo que sea. Por eso, un error común en las secuencias que me traen a mí mis estudiantes de prácticas es que enseñan valores y digo, ¿por qué estás enseñando esto? Yo no tengo nada, porque me lo pidió la profesora. Ok, te lo pidió la profesora, está todo bien. ¿Pero por qué? ¿No? Porque si yo no tengo en claro esos conflictos, ¿cómo voy a saber qué carajo tengo que enseñar? Porque quizás mis estrategias son equivocadas, estoy tomando caminos pedagógicos cerrados y produzco obstáculos en vez de puentes. Pero bueno, a veces la gente no tiene ganas de pensar esas cosas. Es decir, ¿para qué pensar si esto es una máquina de doy la clase y me voy? ¿Pero es así? ¿Es así? Eso es lo que yo le decía la otra vez, cuando empecé con las primeras clases de ética. Porque esta es la última clase que tiene que ver con ética, después voy con los derechos y ya olvidamos toda esta parte. Ustedes tienen que elegir qué tipo de docentes quieren ser comprometidos o no comprometidos, ¿no? Y este es el tipo de temas y contenidos que toca eso, su nivel de compromiso. Ustedes sabrán dónde les aprieta el zapato. Así. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No sé qué les parece esto, si están de acuerdo, no están de acuerdo. ¿Nada? ¿Sí? Parece que más calmada que la otra vez. Porque la otra vez me estaba moviendo mucho, haciendo muchas cosas. Ahora me siento y me tranquilizo. Y tomo otra actitud. Tomo la actitud que tengo que tomar según los contenidos que tengo que enseñar. El Gabriel ansioso piensa todo. ¿Cómo tenés que pararte? ¿Qué tenés que decir? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. Bueno, listo. Finito.